La respuesta adecuada a Dios es la adoración. El corazón de la religión es la adoración, y la religión sin adoración no es religión, es filosofía. La religión trata de la relación con Dios y el corazón de la religión, el corazón de nuestra relación con Dios, es la adoración. No adoramos a Dios porque necesite algo. Nuestra adoración a Dios no es para Dios. Es porque la adoración es la única respuesta posible a la fuente de todo ser. La adoración no es inicialmente una cuestión de amor. La adoración es una cuestión de justicia. Es justo y necesario, decimos. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. No hay salvación sin adoración, sin acción de gracias. El corazón de la religión es adoración y el corazón de la adoración es el sacrificio. Y la misa es el sacrificio perfecto tal y como Dios lo quiere. Haced esto en memoria mía. Por eso decimos en la misa: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En el sacrificio de la misa, el Padre siempre es glorificado y el mundo siempre es santificado. Fragmentos de una homilía del Father Mike Schmitz de la Epifanía de 2024. Bienvenidos al Club Dalroy, una edición más. Estamos contentísimos hoy de contar además con dos amigos que además tienen mucho que ver con nosotros. Luego contaremos un poquito por qué, que son Emilio Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Juan? Y Alberto Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenas. Digo que estoy contentísimo porque lo he pergeñado un poco yo esto. Luego, bueno, esto es estar en casa y os invitamos también a estar en casa y a charlar juntos de una cosa que ya anticipaba el texto que nos ha leído Javier, que tiene que ver con la adoración, con el sacrificio de la misa. Vamos a hablar en concreto sobre el espacio litúrgico y sobre el arte sacro, aquí con un arquitecto y un artista. Nos acompaña también, ya lo he dicho, Javier Rubio, nuestro tomista de referencia, preconciliar y casi pretridentino. Ya te ha fichado. Y no, yo digo, vamos a hacer una cosa nueva, porque de Emilio y de Alberto yo podría decir alguna cosa, pero a lo mejor es interesante que empiecen a hablar ya y que nos cuenten un poquito de ellos. ¿Por qué creen que les hemos invitado a hablar de estas cosas? ¿Y de dónde vienen? ¿Y qué hacen con su vida? Alberto. Bueno, debería empezar Emilio, pero bueno, da igual. Pues nada, yo me llamo Alberto Guerrero y soy pintor, soy artista. Y bueno, supongo que estoy aquí porque... Estás aquí porque eres mi amigo, Alberto. Porque soy amigo de Juan y secundariamente porque he estado trabajando en el ábside de la nueva capilla de la Universidad Francisco de Vitoria. Y bueno, puedo contar de mí pues que yo estudié Historia del Arte y luego estudié restauración. He trabajado como restaurador bastantes años y luego pues llevo ya creo que 14 años dedicándome solo a... Bueno, 14 no, 15 años dedicándome solo a la pintura. Y nada, cedo la palabra. Muchas gracias, Alberto. Bueno, primero agradecer a Javier y a Juan la invitación. Yo soy Emilio Delgado Martos, soy arquitecto, soy profesor también aquí en la Universidad Francisco de Vitoria. Y bueno, el otro día tuve la curiosidad de acercarme a la Seguridad Social a ver mi vida laboral, para ver cuántos años había trabajado. Y es curioso porque la vida laboral te suma. No solo te dice los años que llevas trabajando de forma continua en los lugares, sino te suma también cuando haces multitrabajo, ¿no? Entonces en mi caso, pues claro, he tenido que sumar la dedicación de arquitecto a la dedicación de profesor y tengo acumulados un montonazo de años. Lo que pasa es que después Hacienda te reconoce en menos, ¿no? Porque te penaliza por... Pero vamos, en total creo que llevaba pues 27 años trabajados, ¿vale? lo que suma. Y Hacienda por ahora solo me reconoce 20, es decir, que creo que me puedo jubilar a los 64 o 65 años. Dicho esto, nada, decir simplemente que yo estuve trabajando durante 10 años con Alberto Campo Baeza, al que le tengo en alta estima y considero mi maestro. Y llevo pues prácticamente 17, 18 años como profesor en la Escuela de Arquitectura. Y he tenido la suerte de dedicarme al diseño y dirección de la obra del
de la capilla de la Universidad Francisco de Vitoria, y la suerte también de poder colaborar con Alberto Guerrero y hacer juntos, de alguna manera, perteñar juntos el diseño de esa pieza tan especial que es el ábside. Hay que decir que la capilla de la Universidad Francisco de Vitoria no es la capilla que a lo mejor muchos conocéis, los que nos escucháis, que a lo mejor alguna vez habéis estado, sino que ¿cuánto lleva la obra? ¿Un año? ¿Cerca? La obra empezó realmente en 2022. 2022, pues casi 2 años. Casi 2 años. Y en el momento de grabar esto estamos justo a menos de una semana, a 6 días de la dedicación, no de la inauguración, porque de los espacios litúrgicos, ¿no? O sea, para que empiece, o sea, la función propiamente del espacio litúrgico es el culto divino, y para eso tiene que estar dedicada. Viene el cardenal José Cobo el martes 9 de abril a dedicar, a consagrar la nueva capilla de la Universidad Francisco de Vitoria. Y efectivamente, estáis aquí porque sois arquitecto y artista, protagonistas, partícipes en este proyecto. Yo, una de las cosas que le decía a Emilio la última vez que visitaba la capilla, y que también se lo decía a Alberto alguna vez que nos hemos encontrado allí en la obra, es que tengo muchas ganas de celebrar aquí, ¿no? Digo, fenomenal, muy bonita, espectacular. Emilio me ha contado un montón de cosas. Me acuerdo que hace un año así, en el bautizo de mi ahijada Carmen, que es hija de David, otro miembro del Club de Alroy, Emilio me empezó a preguntar, oye, ¿tú qué le pides a un banco de iglesia? ¿No? Entonces estuvimos hablando sobre bancos de iglesia y como un montón de detalles, ¿no? O sea, como que sin ser yo arquitecto ni artista he estado... Además, creo que se han tenido en cuenta tus... Yo cuando los vi dije, sí. Emilio dijo, pues no tengo conciencia, pero sí, pues parece ser que sí. Pero yo de lo que tengo ganas es de celebrar. ¿Cómo es para un arquitecto y para un artista que se dedica al arte sacro también, no solo, pero también, cómo es que ese espacio empiece a funcionar para lo que ha sido verdaderamente diseñado? Que no es para que deambulen las personas y lo contemplen y me gusta mucho o no me gusta, sino para celebrar el culto. ¿Cómo se vive? Es una pregunta que me ha salido, que me parece como muy interesante. Pues, no sé, a mí personalmente... pues no sé, es para lo que está hecho todo ese trabajo. Entonces, yo personalmente estoy deseando que se dedique y se empiece a utilizar ese espacio para lo que está pensado. Porque además, o sea, el arte sacro, a diferencia de, por ejemplo, el arte religioso, por así decirlo, el arte sacro tiene una función litúrgica. Entonces, sin esa función litúrgica, pues bueno, efectivamente se puede quedar una cosa bonita, pero al final está hecho para lo que está hecho. Entonces, bueno, no sé, yo personalmente estoy deseando ver cómo se celebra la Eucaristía, por ejemplo, en la nueva capilla. Sí, yo estoy igual que Alberto, igual que todos, con mucho interés por empezar a ver ese espacio habitado y ver que de alguna manera responde a esa expectativa, ¿no? Con la cual se diseñó. Voy a hacer una pequeña puntualización, ¿no? Que tampoco lo tengo muy claro, pero creo que no es acto de dedicación, creo que es acto de bendición, ¿no? Y esto sí, creo que sí. Puede ser. Lo digo porque es una cosa muy bonita, ¿no? Porque cuando hablamos a veces de acto de sacralización, ¿no? O sea, a veces pensamos que somos nosotros los que podemos sacralizar las cosas, ¿no? Los hombres son los que hacen sagrado algo, ¿no? Y precisamente creo que en la tradición cristiana tenemos muy metido en el ADN que todo lo que depende de lo sagrado realmente lo que hacemos es invocarlo. Realmente lo que hacemos es de alguna manera tratar de esperar, ¿no? Y en este sentido la esperanza en toda su dimensión, ¿no? De que de alguna manera esa invocación, ¿vale?, nos llegue desde arriba y no es algo, digamos, que nosotros pretendamos hacer o fabricar o construir, ¿no? Y esto es una cosa muy bonita que ha sucedido durante el desarrollo de la construcción y empieza justo desde el primer día, que a mí me parece muy emocionante, que es tomar conciencia de empezar a construir un lugar que va a ser sagrado. Pero no va a ser sagrado porque nosotros lo hagamos, sino va a ser sagrado porque gracias a nuestra invocación esperamos, digamos, que de alguna manera se pueda invocar
a lo que se pretende, ¿no? Y os digo una circunstancia muy bonita, ¿no? Lo primero que se hace cuando se empieza una obra es dibujar los límites de la obra. Entonces, hay un momento muy bonito el primer día de la construcción, y es que se dibujó la elipse que iba a ocupar el edificio, ¿no? Y yo me acuerdo que me subía a un edificio colindante, al Colegio Mayor, y la verdad es que me quedé sobrecogido, porque de alguna manera se empezaba a ver, pues esto es como la fundación de Roma, ¿no? De alguna manera se empezaba a ver unos límites, ¿no? Sí. Que iban a empezar a determinar que había un dentro y un fuera, ¿no? Y de alguna manera se iba a empezar a construir sobre esos límites, ¿no? Porque la arquitectura es eso. La arquitectura, obviamente, lo primero que hace es proponer un orden, ¿vale? Dentro de un ámbito natural o un ámbito desordenado, dentro del caos, propone un orden y lo hace a través del establecimiento de unos límites, ¿no? Unos límites que hablan de lo de fuera y lo de dentro, de lo público y de lo privado, de lo profano y de lo sagrado, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un leitmotiv interesantísimo para ir afrontando las visitas de obra, porque poco a poco ibas viendo cómo se iba construyendo ese límite, insisto, no para tratar de contener algo, sino para tratar precisamente de invocarlo, ¿no? Es muy bonito eso que dices de los límites. No sé, a mí me recordaba a la encarnación, es decir, como Dios al final asume los límites humanos, ¿no? O sea, al encarnarse acoge, o sea, se enmarca dentro de los límites de la materia, de los límites físicos, de la temporalidad, no sé, y creo que ahí hay un buen melón en torno a él. Y eso ayuda además a pensar una cosa muy bonita sobre el templo cristiano, que el templo cristiano es un lugar cerrado, es un lugar clausurado en torno a ese acto de invocación, que es el que se pretende a través de la liturgia, ¿no? Es muy bonito en el acto de bendición, es muy bonito porque hay un momento dado en el que se cierra el templo. O sea, eso es precioso, ¿no? De repente los límites se clausuran, ¿no? Y se clausura perfectamente, se delimita ese espacio interior, espacio, ¿no? Sagrado, claro. Que va a invocarse como espacio sagrado, sí. ¿no? A mí me parece muy interesante el tema de la sacralidad, o sea, porque también creo que desgraciadamente en los últimos años se ha perdido, bueno, o sea, también por el mundo en el que vivimos, pero la concepción de lo sagrado. Pero vamos, me venía ahora, según hablabas del tema de los límites de lo sagrado, la escena de la zarza en el monte Oreb, ¿no? O sea, de Moisés de repente ve la zarza ardiendo, no entiende lo que es, se acerca y lo primero que le dice Dios es: descálzate, porque estás pisando de tierra sagrada, ¿no? Es decir, no es cualquier lugar. Entonces justo esto me parece precioso respecto de los límites y de la clausuración, ¿no? de la reserva del espacio. Por eso utilizaba yo antes el término consagración. Creo que es un término técnico, ¿eh? Sí. No sé si el acto se llama el acto de la capilla de la Universidad Francisco de Vitoria en concreto, porque no es templo parroquial o por la categoría que tenga, no lo sé si se llama bendición, pero en el ámbito teológico católico la consagración es la separación de un objeto profano y su reserva para uso solamente sagrado. Entonces, ahora que el templo no está consagrado, de hecho estamos viendo ejemplos de iglesias desacralizadas que se utilizan para hacer un skatepark o una discoteca nocturna. En Bélgica salía el otro día un rocódromo, ¿no? Esos espacios hay que desacralizarlos. Pero el acto de la consagración, ahora mismo la capilla que no está todavía dedicada, consagrada o bendecida, o como se diga, se puede utilizar para otra cosa, porque no tiene como ninguna referencia clara por un acto litúrgico que la dedica directamente a Dios. Y sin embargo, con la consagración, o sea, con esta clausuración se establece un límite justo entre lo sagrado y lo profano. Eliade lo dice también, ¿no? O sea, que hay una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, cuando habla en lo sagrado y lo profano de la hierofanía, que determina el espacio, porque él dice: el espacio para el ser humano no es uniforme. Hay espacio sagrado, que es ordenado y que es habitable, y hay espacio caótico fuera de los límites. Incluso las ciudades tienen esta caracterización, ¿no? Esta muralla o este límite que lo separa. En el caso del templo a mí me parecía súper interesante esto, ¿no? O sea, eso queda separado y se puede utilizar solo
para el culto divino, ¿no? Solo para el culto, solo para la liturgia. Esto que en ámbito oriental también es muy importante, ¿no? La divina liturgia. De hecho, lo hablábamos antes en el café que nos hemos tomado previo, ¿no? Como para la liturgia oriental permanece todavía de un modo quizá más patente que para nosotros la dimensión mistérica, ¿no? El misterio, con el iconostasio, ¿no? Que cierra, eso es. Entonces, justo cuando se va a consagrar, el sacerdote se mete dentro y el fiel no puede ver lo que sucede, ¿no? Asiste y celebra, pero es como partícipe en un modo misterioso, ¿no? Me parecía muy, muy, muy interesante. Sí, aquí hay otra cuestión también que me ha gustado mucho de lo que has comentado antes, Emilio, porque es una cosa que estaba reflexionando yo esta semana. En el fondo, la acción de bendecir o la acción de consagrar, por la que va a venir el cardenal Cobo, pero en la que en el fondo participamos todos comunitariamente, es una función ministerial, ¿no? Es una función literalmente, etimológicamente al menos, en la que nosotros nos ponemos al servicio de, ¿no? Que de hecho ese es el origen del término ministrum, que es como lo contrario de magistrum o maestro, ¿no? Que por eso Cristo dice: no os llaméis maestro, porque solamente uno es vuestro maestro, ¿no? Y por eso el desempeño litúrgico, o el desempeño que tiene que ver con el servicio a la Iglesia, es siempre ministerio, nunca es magisterio. No, magisterio es el de la Iglesia, pero la Iglesia como conjunto. En cambio, el ministerio de la palabra, el ministerio de la Eucaristía, el ministerio. Y parte de este ministerio tiene que ver con la consagración y con la bendición de las cosas. Y es una ordenación en el sentido más riguroso y más estricto, pero es una ordenación de un espacio material que tiene una implicación sobrenatural clarísima. Y esto es muy... A nosotros no nos lo parece, porque a veces... nosotros nos dejamos llevar un poco por la sensibilidad y somos una generación muy, muy sensiblera en estas cosas. Entonces, claro, cuando nos metemos en un templo que nos sobrecoge, en un templo que nos invita a la oración, esto se da de una manera muy natural y parece que nos estamos introduciendo en un espacio sagrado. Pero esa sacralidad permanece incluso cuando los elementos sensibles no son tan evidentes, o cuando los elementos no despiertan en nosotros esa sensibilidad. Y sin embargo la sacralidad está ahí, ¿no? Y de hecho hay muchos casos en los que esto se ha puesto de manifiesto, sobre todo es un tema que no hemos sacado todavía, pero que habrá que abrir el melón tarde o temprano. Pero esto es, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones del demonio, las manifestaciones satánicas, que enseguida reconoce el espacio sagrado. El demonio inmediatamente sabe cuál es el espacio que está ordenado y sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y eso, tú dices, bueno, pero esto ha sido un hombre el que lo ha hecho. No ha sido un hombre, ha sido un hombre ejerciendo un ministerio por el cual Dios ha reordenado el espacio y ha concedido a ese espacio una dimensión completamente distinta, completamente superior. Entonces, cuando nos metemos en un templo, nos introducimos verdaderamente en un templo consagrado, en un templo bendecido, en un espacio radicalmente distinto, en el que las fuerzas sobrenaturales, que son las fuerzas que realmente ordenan el espacio y el tiempo a un nivel cósmico, influyen de una forma radicalmente distinta y operan de una forma radicalmente distinta a lo que sucede fuera. ¿No? Esto también lo estábamos hablando antes. Esto lo hemos perdido mucho, ¿no? Y lo hemos perdido mucho en el momento en el que hemos convertido a veces los templos en museos o en el que hemos auditorios, o en el que hemos desvinculado la vida litúrgica, la vida de nuestra relación con Dios, de la función del espacio como tal, y en el momento también en el que hemos ido perdiendo un poco este sentido de la liturgia. Bueno, y del misterio, efectivamente. Pues es una labor muy bonita la de tratar de remarcar la sacralidad del espacio. Es decir, efectivamente, como tú decías, la sacralidad del espacio no depende de lo bonito o feo que sea el espacio, sino depende de esa consagración. Pero creo que no sé, por parte de los arquitectos y los artistas, o sea, es una labor preciosa el intentar marcar, o sea, sí, o sea, ese espacio diferente, ¿no? O sea, el espacio sagrado, ¿no? O sea, como que estás entrando en
no sé, es como si estás entrando en el cielo, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, redundando, ¿no?, en esto que estamos hablando, y un poco también lo que he tratado de comentar al principio, nosotros lo que podemos hacer es propiciar algo. O sea, no podemos hacer otra cosa que propiciar. Nosotros no podemos atrapar a Dios o a Jesucristo en una construcción, porque tenemos claro cómo siempre hay algo que no podemos terminar de hacer, porque hay algo que nos viene dado, que nosotros de alguna manera simplemente propiciamos a través obviamente de nuestro pensamiento, a través de nuestra razón y también a través de nuestra oración. O sea, no hay más remedio. O sea, nosotros no podemos atrapar a Dios en un templo porque lo hagamos de una determinada manera, o porque venga un ministro no sé, a pretender. Estoy hablando de una pretensión que no es la propiamente católica, ¿no? A pretender introducirlo, ¿no?, o atraparlo en una escultura, ¿no?, o en un ídolo. Y después hay otro tema también que ha salido muy bonito, que tiene que ver con la crítica del templo actual, ¿no?, que es las dos, creo, a mi parecer, las dos grandes dificultades a las que se enfrentan, o los retos a los que se enfrentan los templos actuales, los templos futuros, ¿no?, que tienen que ver cuál es la relación que se establece con la naturaleza, cuál es la relación que se establece con el mundo, de alguna manera. Porque hay una cosa que a mí me parece preciosa en los templos, y es que los templos cristianos son, la palabra la ha esbozado antes Juan, son axis mundi. Lo que ocurre es irrepetible. Lo que ocurre en cada liturgia, en cada momento litúrgico, en cada semana, en cada misa, como queramos verlo, es absolutamente irrepetible. Y ocurre de forma irrepetible en cada uno de los grandes catedrales, de las pequeñas capillas, de las pequeñas iglesias, de las grandes iglesias del mundo. Entonces, esto es interesantísimo, porque esta irrepetibilidad, ¿vale?, que hace, podemos hablar de una cuestión más profunda, ¿no?, pero esta irrepetibilidad hace que lo que suceda ahí sea único y sea nuclear, ¿no? Y esto, hablo de esta relación con la naturaleza porque cuando hablamos de relación con el mundo es con todo el mundo, con todo el cosmos, lo que está sucediendo en ese lugar, ¿no? No que es que hay otra iglesia al lado, luego es que esta iglesia está en relación con eso. No hay ninguna relación, es la relación de ese acto litúrgico con todo el cosmos completo. Sí, y otra cuestión, simplemente por terminar, esta dificultad o retos, la relación con la representación de lo que hay dentro, que vuelvas otra vez, tiene que ver con esta invocación, ¿no?, con lo que se representa, ¿vale? Lo que se representa, no hablo de figuración solo, hablo de la arquitectura, también es representativa, y los materiales también representan, la materia representa, y obviamente el arte también representa. Son las dificultades a las que nos enfrentamos. Perdón. Sí, yo te quería sumar a lo que decías, que es único no solamente en el hecho de que el acontecimiento que se celebra es completamente original y radicalmente especial en ese sentido, sino que es único y original en el sentido de que hace referencia también al único y original sacrificio de Cristo, que se repite, que es más que se repite, que se celebra una y otra vez como una memoria permanente, completamente única y completamente la misma misa que se celebró en el Jueves Santo y que se continuó hasta la muerte de Cristo en el Calvario, que se culminó con la muerte de Cristo en el Calvario, es la misma misa que nosotros celebramos cada vez que en cualquier iglesia, y a la vez es precisamente por eso, por ser la misma, es completamente única, completamente original, porque hace referencia al origen y radicalmente particular, y que radicalmente renovadora y radicalmente salvífica y radicalmente todo, ¿no? Y lo que me refería yo, o lo que yo quería puntualizar con el tema del espacio, tiene que ver sobre todo con la distinción que hemos hecho antes, o que no hemos terminado de hacer, pero que hemos esbozado de la diferencia entre lo sagrado y lo religioso. Que radica un poco la diferencia entre sagrado y profano de la fenomenología de la religión, pero que también tiene que ver con la arquitectura sagrada y el arte sagrado, tienen que ver con una función litúrgica y por lo tanto están vinculados con un ministerio que tiene que ver con el hecho de que los hombres nos hacemos pequeños para que Dios se haga grande, ¿no? Y que es verdad que no es atar a Dios a nuestras palabras, pero de alguna manera es
sí, o sea, de alguna manera sí, porque Cristo nos obedece cuando repetimos las palabras de la Eucaristía. Dios, al encarnarse, se ha atado también a esa especie de misteriosa obediencia por la cual se ata a nuestras palabras, ¿no? Pero es verdad que se distingue claramente de otro tipo de arte, otro tipo de arquitectura que es religiosa y que es preciosa y que es muy bonita y demás, pero que no es litúrgica, que no es sagrada, que no está vinculada, no está pensada, no está articulada para eso. O sea, completando esto que estás diciendo, que tiene que ver con lo que he comentado, en la liturgia no se plantea solo una anamnesis de lo que sucedió con la venida de Jesucristo, sino precisamente se está produciendo, y ese es el sentido escatológico, digamos, que reside en la celebración litúrgica, se está también haciendo una participación en la liturgia del final de los tiempos. Entonces esto es muy interesante, y vuelvo otra vez, yo es que soy un pobre arquitecto que tiene muy poco conocimiento de cuestiones teológicas, pero esto es muy bonito, esto es muy interesante, porque si hablamos de algo que no solo habla, digamos, de un recuerdo, ¿vale? Porque si fuese un mero recuerdo, ¿vale? Eso sería una repetición. Si solo recordamos, eso sería una repetición. Pero en el momento que tú estás haciendo una celebración en la que te haces partícipe, y por eso de alguna manera en la Eucaristía se hace patente, te haces partícipe de la liturgia del final de los tiempos, para eso necesitas invocar todo el tiempo, completo, todo el tiempo, desde el principio hasta el final, y todo el mundo completo. O sea, no es una cuestión conceptual de decir, no, el tiempo, no, todo el mundo también. Entonces, eso en la tradición cristiana es precioso como se ha tratado de hacer dentro de los templos, y esa intuición se ha tenido desde el principio. O sea, ¿qué es el tiempo? El tiempo nosotros lo tenemos representado de una forma magistral, ¿no? Con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos remite a un antes, y el Nuevo Testamento nos remite a un después, ¿no? Esa representación que ha estado presente en los templos, desde esa intuición de los artistas, de los primeros artistas que empezaron a hacer intervenciones en los templos, es preciosa, porque con solo una referencia, y esto es muy bonito cuando entramos en una iglesia, ¿no? Y ves una referencia al Antiguo Testamento y dices, pero bueno, no se ha contado todo el Antiguo Testamento, ¿no? Simplemente con una referencia al Antiguo Testamento y una referencia al Nuevo Testamento acabas de introducir en el templo una representación de todo el tiempo. ¿Y el mundo cómo lo representas? Bueno, pues el mundo lo representas como lo hemos representado siempre, ¿no? La naturaleza. La naturaleza es el mundo. Y entonces la introduces dentro del templo, y haces referencia, pues haces referencia a través, por ejemplo, de los capiteles a los vegetales, a través de las estrellas y de los astros a los planetas, a través del agua. Lo puedes hacer, o sea, a través de los elementos, ¿no? más antiguos, ¿no? Y eso me parece una cosa tan bonita y esa intuición tan potente, que de alguna manera creo que debe estar presente en el templo, el entender qué es la liturgia a través de esas dos cuestiones, ¿eh? La representación, que ahí hablaremos del sentido simbólico, ¿no? Y de la relación con la naturaleza, con el mundo, ¿no? Con el cosmos. Yo pensaba ahora en que tenemos un Dios, el Dios cristiano es un Dios que nos ha dejado dicho cómo quiere ser adorado, cómo tiene que ser el culto que le rindamos, ¿no? Y pensaba también en la condición de agiógrafos que tienen, por ejemplo, los que pintan iconos en la tradición oriental. Agiógrafos casi en el sentido de escritores de lo sagrado. Y justo en esta distinción entre arte sacro y arte religioso, que podríamos decir entre arte destinado al culto y arte de temática religiosa, hay arte de temática religiosa que evidentemente a nivel musical, pero también a nivel pictórico, que a lo mejor no tiene cabida, a lo mejor sí dentro de una iglesia o dentro de un templo, pero no ordenado al culto, por ejemplo, como recuerdo de como catequesis, como un montón de cosas, ¿no? Pero que no está consagrado en el sentido de que solo puede ser utilizado para Dios. Y pensaba en esta condición de agiógrafos. Yo antes de conocer a Alberto,
había visto lo que había hecho en la capilla del colegio de mis hijos. Por cierto, aprovecho para hacer publicidad de Villanueva de la Cañada, que es el Steubenville español, aunque aquí Javier Rubio se va a mudar al pueblo de al lado, al pueblo de Santiubel, del Capitán Dalroy, pero Villanueva de la Cañada y el colegio Colbe, él hizo la intervención de la capilla. Y a mí me gustó mucho y respiré paz, serenidad, pero también pude reflexionar sobre, ¿no? Es un crucifijo puesto como, bueno, luego nos cuentas tú un poquito más, pero con tonos cálidos, pero al mismo tiempo, ¿no? En un espacio un poco extraño, porque está ahí metido en una esquina, y por eso, hablando de la capilla, yo fui o sea, como, oye, a lo mejor Alberto puede hacer algo aquí, ¿no? Lo digo porque entiendo que el arquitecto que pueda ser técnicamente muy bueno puede hacer iglesias muy malas. Y el artista que pueda ser técnicamente fantástico puede hacer arte sacro muy malo. O sea que hay algo en relación con esto de lo que estamos hablando, ¿no? De que no podemos aprisionar a Dios. Pero al mismo tiempo, esto que decía Javier, Dios como que ha querido dejarse aprisionar, de algún modo misterioso. Él dice, haced esto en memoria de mí. Y cuando estéis 2 o más reunidos en mi nombre, el componente de la eclesía como asamblea, como, ¿no? Como que se ata a lo que ministerialmente el sacerdote, a las palabras que repite, y si no hay palabras no hay consagración, por ejemplo, o no hay sacramento. Y del mismo modo, esta consideración del arte sacro o del constructor de templos, no sé cómo decirlo, que se pone en disposición de hacer lo que Dios le pide que haga, no sé si me estoy explicando bien. O sea, cómo vive un artista esta doble dimensión de expresar una visión personal, un genio personal, una mirada que atraviesa toda su humanidad, porque Dios se ha encarnado y entonces yo también soy artista a mi modo, pero al mismo tiempo de querer reproducir, y volvemos a hablar de la reproducción, de querer reproducir algo que Dios mismo pide. O sea, no sé, yo, desde mi punto de vista, bueno, hay varias cuestiones, pero una, yo creo que todo arte al final tiene una dimensión religiosa, en el sentido de que el arte, por lo menos cuando es bueno, te lleva a algo más allá de la propia obra. Te pone ante las puertas de algo más grande que lo que es el propio arte. Entonces ahí ya, digamos que entronca con esa dimensión religiosa. Ahora, lo que se entiende como arte religioso, es verdad que muchas veces pues, el artista trata sobre temática religiosa. Y ahí, digamos que cuando no es un arte sacro, pues digamos, es arte religioso, pues el artista puede intentar plasmar, pues por ejemplo, sus vivencias, o sea, sus creencias o sus sentimientos religiosos, o no lo sé. O sea, hay un abanico muy, muy grande de posibilidades. Cuando la distinción entre arte religioso y sacro no está muy clara, es muy peligroso, y muchas veces en las iglesias se ve, intentos de meter arte religioso que tiene un componente subjetivo muy grande. O sea, ya para mí la cuestión, o sea, la clave cuando uno trabaja en arte sacro es o sea, lo que es adaptarse a la función litúrgica, y 2, que el peso subjetivo no sea muy grande, porque si no, digamos que habla más la obra del artista que lo que realmente se quiere comunicar. Es decir, que la función está por encima del artista, o debería de estar. No sé si me explico. O sea, sí, yo creo que la palabra adecuada es decir arte litúrgico. O sea, a veces tratamos de... O sea, la palabra sagrado es un término muy comprometido. Pero el término litúrgico es muy apropiado y muy, muy directo para entender el arte cristiano, ¿no? A que nos referimos. Porque además viene, si no me equivoco, aquí tengo... Estas cosas dan mucho miedo aquí delante de Javier y de Juan, ¿no? Pero liturgia, si no me recuerdo mal, significa el servicio de, ¿no? Servicio. De alguna manera, el proponer, digamos, o sea, está algo al servicio de algo.
Entonces, arte al servicio de la liturgia. O sea, entiendo, digamos, o arte al servicio de del culto de Dios. Bueno, pues se entiende mejor, ¿no? Porque cuando le decimos arte sagrado, le estamos dando un valor entitativo al objeto. Y no le estamos, en algunos casos, hasta haciendo que pierda su dimensión simbólica. Es precisamente el ser una representación visible de aquello que es invisible o aquello que es infinito, ¿no? Entonces, pues, teniendo la palabra liturgia, que es tan bonita en la cultura cristiana, ¿por qué no llamarlo arte litúrgico, ¿no? Y además se entiende muy bien esa diferencia con arte religioso, ¿no? Que yo creo que lo has definido tú muy bien, ¿no? Que es ese arte que de alguna manera se acerca a preguntas últimas, a cuestiones, digamos, que son de fondo del ser humano, pero que no tienen por qué ser partícipes de lo que significa el culto a Dios, ¿no? Sí, la liturgia. Hay una distinción clara aquí. Aquí sí que os pido que os mojéis también en relación con la capilla, ¿no? Porque lo hemos tocado más o menos antes. Se puede tocar en relación con la música. Estamos aquí con un arquitecto y con un artista pictórico, con un pintor, entonces a lo mejor la música nos queda fuera, aunque habrá que hacer un episodio sobre música litúrgica y sobre música de temática religiosa que no tiene cabida en la liturgia. Y haría un toser. Lo digo porque uno entra a una iglesia y puede decir, me da mucha devoción, ¿no? Y venimos de la Semana Santa y hay una expresión de la piedad popular que es valiosísima, de la cual, de hecho, tuvimos un episodio con Ramón de Mer en el que se tocó este tema. Y el espacio celebrativo, es decir, el templo cristiano, no tiene una función únicamente sacramental, sino que también va la gente a rezar de modo personal, ¿no? Y entonces, uno que diseña un espacio o que piensa en un espacio como arquitecto que tiene que cumplir esta función doble en este sentido o triple, o que es la celebración del sacramento, sobre todo el sacramento eucarístico propiamente, pero también del bautismo, ¿no? Porque están todos los elementos así dispuestos, ¿no? El baptisterio a priori al inicio de la nave, el altar en el centro, bueno, o sea, hay muchas cosas. También podríamos entrar en la renovación litúrgica y en el movimiento litúrgico del siglo XX, el Concilio Vaticano II, pero no entramos. Pero uno tiene que pensar también en la experiencia que el fiel hace cuando entra a un templo, no para celebrar un sacramento o para participar en la Eucaristía o para confesarse sino para sentarse en un banco o arrodillarse delante del tabernáculo y rezar, o arrodillarse delante de una imagen, ¿no? Si uno, pues, una escultura, ¿no? Una talla o un cuadro, y rezar en oración personal. Entonces aquí hay un punto que efectivamente es subjetivo, ¿no? Uno puede ir a Nuestra Señora de lo Alto, a Ronchamp, a la capilla que hizo Le Corbusier, que es de visita obligatoria para todos los estudiantes de arquitectura, creyentes o no, pero a lo mejor voy yo y no me da ninguna devoción, y me puede parecer una cosa maravillosa, pero digo, esta expresión es cutre intencionadamente, no sé si me explico, me da devoción. Pero claro, la devoción, la piedad, que es la virtud del hijo, que tiene piedad por su padre, tiene que ser ayudada y suscitada por el espacio, por el espacio que se habita, por el arte que viste el espacio litúrgico, etcétera. Entonces, digo, aquí hay, no sé cómo decirlo, una posible disyuntiva entre que cumpla la función sacramental y los requisitos y luego que se pliegue al espíritu del tiempo, ¿no? Al modo que cada uno tiene en el momento concreto de relacionarse con lo divino. Y al mismo tiempo yo intuyo que en el buen arte litúrgico sacro, en el buen arte litúrgico, también en la música, y en la buena arquitectura hay algo de universal y de intemporal. O debería pretenderse algo de universal y de intemporal. No sé cómo lo veis. Yo creo que eso es un hecho. O sea, obviamente cada uno tiene su sensibilidad particular y el elemento subjetivo es inevitable, pero yo creo que cuando el arte litúrgico es bueno, pues al final llega a más gente. Y que llegue a todo el mundo, pues no lo sé, pero, o sea, al final, bueno, es lo que se suele decir, ¿no? Es decir, que al final el tiempo es el mejor juez. O sea, a lo largo de la historia se ve, ¿no? O sea, porque hay obras que perduran y otras no. Pues yo
creo que... Tengo que decirte que estuve en Ronchamp hace 2 semanas, o 3 semanas, ¿vale? Cuando estuve con 100 alumnos, que fuimos a Francia, hicimos la ruta de Le Corbusier y fuimos a Ronchamp. Y tengo que decir también que me encantó, no sabía lo que me iba a encontrar, y me sorprendió Le Corbusier, un Le Corbusier que en principio no se le tiene por un cristiano católico, sino una persona, digamos, que de alguna manera era un grandísimo arquitecto, un gran maestro del siglo XX de la arquitectura, el gran maestro del siglo XX de la arquitectura junto con Mies van der Rohe, y que de alguna manera pues se le encarga ese tipo de proyectos de forma recurrente, porque visitamos varias iglesias, estuvimos en La Tourette, estuvimos en Firminy, pero me sorprendió la sensibilidad con la que se acerca a entender la cosmovisión cristiana. Y por un detalle, tenía, digamos, está todo el templo con sus composiciones, ¿no?, de Le Corbusier, que son muy claras. O sea, es curioso porque el espacio parece que está más determinado a la composición plástica que propone el arquitecto que verdaderamente a la composición litúrgica, si es que se puede encontrar alguna lógica dentro del espacio, ¿no? Pero simplemente con una pequeña vidriera descubrí toda la sensibilidad de Le Corbusier para poder entender, digamos, cuál era el misterio cristiano que estaba dentro. Y ponía en la vidriera, lo ponía en francés, pero María brillante como el sol. Me pareció tan bonito, tan hermoso, ser capaz de captar esa iglesia de Notre Dame, esa dedicación, digamos, a Nuestra Señora de las Alturas, ¿no?, de Duhat. El solo con esa pequeña vidriera, porque había muchas vidrieras con advocaciones a la Virgen, pues al Ave María, ¿no? Pero de repente esa frase, ¿no?, brillante como el sol, ¿no? Me encantó. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque yo he tratado de desarrollar algún tipo de clave para poder entender si un espacio litúrgico me llama la atención, está bien, desde mi perspectiva personal y absolutamente intransferible, y lo digo bien claro, y es que para mí el espacio litúrgico tiene que provocar una tensión. ¿Y cuál es la tensión que tiene que provocar? Pues la tensión que tiene que provocar es precisamente esa tensión, esa expectativa o esa expectancia hacia la liturgia. O sea, tienes un espacio que constantemente mantenga la tensión de decir, aquí va a ocurrir algo impresionante, constantemente. ¿Y cómo? Porque ahora está muy de moda decir esto. ¿Y cómo verificas tú eso? A ver, Emilio. Pues yo he pensado, pues mira, si algo pretende la liturgia, si algo pretende el misterio sacramental, es verdaderamente interpelarte, involucrarte con todos los sentidos, con los 5 sentidos, no con uno, y mucho menos con la razón, con la cabeza, sino con los sentidos, que es lo más básico y material que tenemos, ¿no? Entonces yo cuando entro en una iglesia y escucho y noto escuchas el silencio o escuchas un órgano que está de fondo manteniendo una tensión, ¿no? Ese sonido que es capaz de penetrar hasta en los recovecos de las esquinas, todo, ¿no? Y lo llena todo y lo genera esa tensión, ¿no? El otro día estábamos en la catedral de Burdeos con un órgano encendido y estaba la gente agarrada a los asientos, no sabía qué hacer, ¿no?, por la tensión que estaba metiendo el órgano dentro de la escena, ¿no? La vista, ¿no? Por supuesto la vista, ¿no? Cuando uno ve y se siente pues nota la luz, ¿no? Nota las escenas, ¿no?, la figuración. El olor, ¿no? Cuando uno entra en una iglesia y huele un poco a incienso, ¿no? Ese momento en el que de repente cambia el olor de lo de fuera a lo de dentro, ¿no? O sea, de repente notas otra sensación, ¿no? El tacto, ¿no? El tacto muchas veces te lo da de forma absolutamente plena, ¿no?, la comunión, por supuesto, ¿no?, que es el momento en el que perdonad, hablo del gusto, ¿no? El gusto en este caso te lo da la comunión, pero el tacto te lo da también el hecho de notar la luz, ¿no?,
notar el color de la luz, tocar las paredes, ¿no? Tocar esas paredes de piedra que parecía van a estar ahí para siempre, ¿no? Que nunca van a... Y la madera también, ¿no? La madera, ¿no? Que esa relación de repente también con la naturaleza, ¿no? De alguna manera transfigurada o transformada precisamente para ese momento, ¿no? Entonces estar con los 5 sentidos, con esa expectancia, ¿no? Para mí eso, yo noto que... Reconozco que cuando voy a muchas parroquias aquí en Madrid no me sucede. Pues entras dentro y te quedas como diciendo, pues aquí, mira, voy a tratar de hacer un recuento de sentidos y te das cuenta que no hay ninguno puesto verdaderamente en lo que interesa y expectancia menos, ¿no? Pero bueno. Sí, aquí también hay un elemento que yo creo que no tiene tanto que ver con la subjetividad, sino que probablemente tenga que ver con cosas que a lo mejor hemos perdido, nos hemos dejado por el camino. Y no quiero parecer aquí carca preconciliar y demás, ¿no? Pero es verdad que cuando uno va a una basílica, por ejemplo, a mí me encanta Santa Sabina en Roma, yo creo que es mi basílica preferida del mundo mundial. Claro, y tú entiendes lo que era la basílica para los romanos, y tú entiendes el sentimiento de una persona que entra en una basílica es el sentimiento de una persona que va a ser ajusticiada, que va a recibir justicia. Y claro, y ves en el ábside ese Cristo Pantocrátor, ese Cristo juez de los tiempos, pero que es un juez bondadoso y que además está revestido con el color azul, que era el color de la túnica que se ponía el juez, o el color rojo, que era el del rey, ¿no? Dependiendo un poco de lo que se trataba de transmitir. Cuando tú tienes esta capacidad para leer y para entender esta comunicación, hace que tú participes en esa iglesia, en esa eclesía, en esa asamblea de una manera mucho más plena, que te permite comunicarte con los tiempos pasados y con los tiempos futuros a partir de un mismo lenguaje, que es un lenguaje de imágenes, pero de imágenes ordenadas, que hablan de algo, que hablan de una historia, ¿no? Que introducen elementos que enriquecen esa experiencia litúrgica, que tienen que ver, pues lo que decías tú antes, una representación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para comprender la totalidad del tiempo que se está viviendo. El mismo Pantocrátor es una representación de Cristo como Señor de la historia, ¿no? Efectivamente. Alfa y Omega. Luego la representación de la Virgen María, la representación de los santos del Antiguo Testamento, los patriarcas y los santos del Nuevo Testamento, ¿no? Que hacen que tú vivas la liturgia acompañado del resto de la iglesia. Y cuando tú tienes la capacidad para interpretar, mira, ese es San Pedro porque tiene las llaves y tiene este otro atributo, y ese en cambio es San Felipe porque tienes este código, esta capacidad para leer, para interpretar el símbolo, que yo creo que en buena medida hemos perdido. Pues hace que la experiencia de lo sagrado y la experiencia de la liturgia sea mucho más rica y mucho más plena. Yo creo que esto no tiene tanto que ver con un elemento subjetivo, sino con un lenguaje que hemos perdido, ¿no? Y que tiene que ver con esta incapacidad para comunicarnos. Y obviamente, pero yo creo que también, o sea, es cierto, o sea, lo que pasa es que yo creo que hay que intentar hablar al hombre de hoy, o sea, transmitirle eso, pero de una manera quizá diferente, porque no queda más remedio. O sea, es decir, digamos que se ha perdido el libro de instrucciones, ¿no? O sea, antes una persona veía un Pantocrátor y entendía perfectamente que el azul era símbolo de la divinidad, el rojo símbolo de la pasión, o sea, el alfa al principio, el omega al final, o sea, todo un montón de cosas, ¿no? O la posición de los dedos, ¿no? Segunda persona, la Santísima Trinidad. Entonces, claro, pero pretender que al tío de hoy en día en Occidente entre y entienda eso, pues quizás sea un poco complicado. No sé. No sé, estoy pensando en voz alta, pero digo que hay que recuperar esa simbología, pero luego creo que hay que intentar acercarse también al hombre de hoy en día. Pero tú lo has hecho en la... Perdón, tú lo has hecho en la capilla, o sea, lo que me lo he intentado antes de la cruz, ¿no? Sí. De la cruz de la capilla del Santísimo es, ¿no? O de la sacristía. Sí, eso en la capilla del Santísimo, sí. Pues cuéntanoslo, sí. Que es que a mí me parece una pasada. O sea, que es verdad que es un símbolo y que a lo mejor es un símbolo que necesita una iniciación, que necesita una explicación, pero que cuando lo comprendes te hace vivir ese espacio de una forma muy especial y muy verdadera. Claro. No, bueno, sí, bueno, pues antes estábamos hablando, es en la capilla del Santísimo
que está en la parte de atrás del ábside. O sea, el ábside está concebido como una obra total, ¿no? Y en la parte de atrás del ábside, por así decirlo, hay dos espacios. Uno es la capilla del Santísimo y otro es la sacristía. Y entonces en la capilla del Santísimo, del sagrario arranca una cruz, y los brazos de la cruz se extienden rodeando todo el ábside, haciendo un poco pues alusión al símbolo de los cristianos, que no es un símbolo cerrado, sino que es un símbolo que se abre hasta el infinito. Y bueno, antes también comentábamos, ¿no? O sea, de Chesterton, ¿no? O sea, que esa idea venía del libro de La esfera y la cruz, ¿no? O sea, como contrapone, ¿no? El símbolo de, por ejemplo, del Islam, la luna, la media luna cerrada, y los otros símbolos religiosos que son siempre símbolos cerrados, y en cambio la cruz no, o sea, se abre es universal, ¿no? Se abre a... Pensaba también, retomando una cosa que decíamos al principio, que la capilla en la Universidad Francisco de Vitoria, exactamente igual que sucedía en las ciudades medievales con las grandes catedrales, la capilla en la Universidad Francisco de Vitoria ha ordenado, o sea, ese eje es axis mundi por lo que se celebra, pero es axis universitatis, no sé cómo decir. O sea, que el urbanismo de la universidad también ha empezado a ordenarse en torno al tabernáculo, que es al altar, que es el centro de toda la universidad, o que pretende también con el urbanismo y con la naturaleza que se va a empezar a reproducir, como ordenar todo el espacio. Me parecía muy, muy interesante. Sí, eso es una cosa que además está liderando Felipe Samarán, y que está haciendo que de alguna manera se dote de un sentido, un discurso, un diseño como matriz, ¿no? A todas las operaciones que se van haciendo a partir de ahora, ¿no? Y no sé eso cómo congenia con el problema del tráfico, pero vamos a ver cómo... Sí, no, pero yo lo decía también por esto que decía Alberto, ¿no? De cómo la cruz abraza la totalidad, ¿no? O sea, y igual, ¿no? O sea, la capilla, que además no es esférica del todo, pero que si la ves desde la M40 parece como eso, como una esfera. Va a tener un campanario que no tiene todavía, que es ¿no? Que también simboliza esta unión de lo celeste, ¿no? De lo mistérico y de lo telúrico, de lo celeste y de lo terráqueo, y el lugar al que todos miran, y al mismo tiempo recordatorios como concéntricos, según vas caminando por el campus, como recordatorios de dónde está el centro, ¿no? De cuál es el centro. Y como esto, digo, sucede simbólicamente como recordatorio de que el centro es la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, que el centro de toda la fe es que Cristo ha resucitado. Y como la Iglesia también litúrgicamente, a través del ángelus, de la oración, de la misa dominical, etcétera, nos va recordando cuál es el centro de este misterio. Que todo está ordenado al reconocimiento de Cristo que viene, que ha venido, que se ha encarnado, que ha muerto y que ha resucitado por nosotros. Entonces, digo, todos los elementos querigmáticos en la ordenación litúrgica y también en el arte hablan justo de esto. Como siempre, y antes de cerrar del todo nuestro episodio, os vamos a pedir que nos hagáis alguna recomendación. Que, bueno, siendo arquitecto y artista, a lo mejor no son libros, a lo mejor sí, pero a lo mejor no es un libro, para profundizar o para destacar algún matiz de alguna de las cosas, para profundizar algo más en alguna de las cosas que hemos hablado hoy. Pues nada, pues yo voy a recomendar dos cosas. Una obra pictórica que es poco conocida, pero son las pinturas del monasterio de San Antonio Abad en Egipto, que es donde hay un pantocrátor magnífico del siglo... Bueno, hay uno del siglo VI y otro del siglo IX, pero ahí ya están reunidos todos esos símbolos que luego llegan a Europa en el románico, ya están allí. Y luego me venía a la cabeza en varios momentos de esta conversación, hablando sobre lo litúrgico, lo sagrado, un libro que me leí el año pasado que me ha fascinado, que tiene que ver con la Eucaristía, ¿no? Con la misa, que se llama La Cuarta Copa, y es de Scott Hahn. Y es un libro realmente interesante. A mí me ayudaba, bueno, no sé, a entender muchas cosas sobre
sobre la profundidad de la celebración eucarística. Yo mi recomendación sería ir a Roma. Yo creo que si nos gusta o nos gustaría profundizar sobre de qué manera se ha pertreñado el espacio litúrgico a lo largo del tiempo, Roma es un lugar excelente para poder vivir esa experiencia de visitar lugares majestuosos, lugares arquitectónicamente brillantes, en los cuales se ha hecho un ejercicio de diseño del espacio litúrgico espectacular, ¿no? Y tratar de ver, digamos, qué de lo que vemos allí, o qué de lo que vemos de esa época, o cuando visitamos nuestras propias iglesias, nuestras catedrales en España, que son absolutamente maravillosas y sublimes, qué de lo que vemos ahí tiene que ver con nosotros. Esa es la gran pregunta y lo bonito que nos vamos a hacer en esos lugares. ¿Por qué esos lugares tienen que ver con nosotros? Y por qué esos lugares siguen en pie. Porque es curioso, la tipología del templo cristiano es una de las tipologías más que mantienen su función en el tiempo y que más tiempo han pervivido. O sea, es difícil pensar en otra tipología. Los palacios han dejado de ser palacios, son ahora museos, y las viviendas han desaparecido todas. Solo está el templo cristiano, es el único que mantiene incólume su función, ¿no? Cuando has hablado de Santa Sabina, se ponen los pelos de punta, ¿no? Se celebran todavía ahí cosas, ¿no? O en San Clemente, ¿no? Uno dice, oye, un templo del siglo VIII, ¿no? Y dices, no, es que se está celebrando ahí, se celebra una misa ahí, ¿no? Y dices, joder, eso no sucede en ningún otro edificio de la historia de la arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que experimentar, viajar y ver, ¿no? Y sentir. Yo añado a esto una recomendación, que es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Bueno, la Catedral de Santiago entera, ¿no? Pero el Pórtico de la Gloria, como obra que conjuga lo arquitectónico y lo pictórico, escultórico, que ha sido restaurado hace muy pocos años y que se puede ver al nivel original, que antes no, porque el suelo estaba elevado, y que a mí me parece un espectáculo, ¿no? Porque es la representación de todo el cosmos, de la obra de la redención, y de cómo un Cristo que es misericordioso recibe al peregrino y le da la salvación, ¿no? Y cómo está recibiendo toda la Iglesia, con todos los coros angélicos, con todos los santos, con los apóstoles, cómo están recibiendo al peregrino. Quería recomendar también el podcast del que hemos hablado, del que hemos sacado esta lectura, que es un podcast que se llama Sunday Homilies, que está en inglés. Son las homilías dominicales y de las solemnidades del padre Mike Schmitz, que es un cura bastante joven, de hecho, universitario, que trabaja en Minnesota. Este en concreto es el de Epifanía, creo que salió el 7 de enero de 2024, justo Epifanía, estamos hablando de adoración. Y aprovecho, esto no es una recomendación para recomendar que entréis en la página web de Alberto, ¿no? albertoguerrero.es, que además de hacer arte sacro, a lo mejor no tenéis una capilla para encargarle, pero a lo mejor sí que os interesa, pues no lo sé, él hace arte también abstracto, escribió un libro en la pandemia que se hizo semifamoso durante el confinamiento, es interesante. Y también agradecerle a Patricia que le deje estar aquí, que es su mujer y a la que quiero mucho y que es amigo. Y también a Emilio, que no lo hemos dicho, pero él es además de profesor y de responsable de cosas en la universidad, es socio del estudio de arquitectura AGO. Y bueno, pues digo, a lo mejor también le podéis encargar una casa, porque a lo mejor no le podéis encargar una capilla. Y también a Laura, que es su mujer, que es amiga y de la que, digo, no hemos hablado de vuestras mujeres y vuestros hijos, pero muchas gracias a las dos también muchas gracias por aguantarles, porque aquí el punto de arquitecto y artista tiene un punto como de, ¿no?, que nos pasa a nosotros como profesores de filosofía y teología, siempre hablamos de nuestras mujeres muy bien, pero luego nuestras mujeres nos dicen, bueno, tú eres un poco pringado, entonces como que conviene caer en esta cuestión. Exacto. Y yo, ya para acabar, obviamente voy a recomendar que una vez que sea bendecida, inaugurada, consagrada la iglesia de la capilla de la Universidad Francisco de Vitoria, pues obviamente que todo el mundo venga a verla, que seguramente va
a merecer la pena y que venga para verla y para adorar, que es para lo que está hecha la capilla, para celebrar la Eucaristía, por supuesto. Pero claro, no puedo dejar de recomendar también pues un clásico del que hemos hablado. Yo pensé que lo iba a recomendar Alberto o alguien más, que es El sentido de la liturgia de Joseph Ratzinger, que es un librazo que merece muchísimo la pena. Decirlo también, pero... Sí, hay que recomendarlo también 100%. Y luego también otro que yo recuerdo que hace años estuve ojeando y estuve leyendo y que me pareció bastante bueno, que es el sentido teológico de la liturgia, que es uno de estos manuales antiguos de la BAC, del padre Cipriano Bagagnini, que es una obra muy amplia, pero muy interesante. Él dice que es un ensayo, pero realmente es más que un ensayo, es un manual en condiciones sobre el valor y el sentido de la liturgia. Y bueno, esas serían mis recomendaciones para el capítulo de hoy. Y nos queda más que agradecer muchísimo por vuestro tiempo y por la conversación que ha sido interesantísima. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y espero que de verdad podamos volver a contar con vosotros. Me queda un poco con ganas de hablar un poquito más del proyecto de la iglesia, porque sé que hay muchos elementos, sé que habéis puesto mucho de vuestra parte ahí y yo creo que merece la pena a lo mejor otro episodio para hablar de eso. Cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.